Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo video en donde vamos a estar viendo los tipos de datos que existen en Python, así que acompáñame. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un CMD o una terminal. Entonces, para eso vamos a tener que darle clic aquí en el botón de Windows y vamos a escribir CMD. Una vez abierta nos va a salir una pantalla similar a esta y lo que vamos a tener que hacer si estás en Windows es escribir la palabra py. En caso de que te encuentres en Linux o en Mac vas a tener que escribir Python 3. Yo como estoy en Windows pues solamente voy a tener que escribir py y le doy enter. Con esto vamos a abrir el shell interactivo de Python. Esto nos va a servir para poder ir probando el código en tiempo real. Entonces, en la clase pasada estuvimos creando variables que tenían distintos tipos de datos, pero ¿cuáles son esos tipos de datos? El primero de ellos es el tipo string. Entonces, vamos a crear aquí una pequeña variable que la vamos a llamar nombre. Le damos un igual y abrimos comillas. Vamos a poner un nombre, en este caso voy a poner Ángel y voy a poner un apellido. En este caso va a ser Gómez. Cierro las comillas y lo que va a pasar ahora es que si yo doy enter, se acaba de almacenar ese nombre en la variable. Pero, ¿qué tipo de dato es este? Este es el tipo de dato string, o en español es una cadena de caracteres. Si quisiéramos validar esto, Python nos ofrece la función type, que nos va a retornar el tipo de dato de la variable que nosotros le pasemos. En este caso vamos a poner type, abrimos paréntesis y adentro vamos a poner nombre. ¿Qué vendría a ser nuestra variable? Cuando yo le doy enter me dice que nombre es de tipo string, o sea es una cadena de caracteres. Pero bueno, ¿qué otro tipo de dato existe en Python? Vamos a crear ahora otra variable llamada edad. Y voy a poner que tengo 22 años. Entonces yo le doy enter, se acaba de almacenar esa variable y ahora lo que voy a hacer es pedirle a type que me diga qué tipo de dato es este. Yo le voy a dar aquí en type y le voy a poner edad. Cuando yo le doy enter me dice que edad es de tipo int. ¿Qué es el tipo int? El tipo int es un tipo entero. O sea que son todos los números que no contienen un punto decimal. Otro de los tipos de datos que existen en Python son los siguientes. Voy a poner ahora solamente la función type y voy a poner una palabra de Python que ya habíamos visto antes, que es true. Si yo cierro paréntesis y le doy enter, me va a decir que es de tipo booleano. Los tipos de datos booleanos solamente pueden almacenar dos valores. En este caso es true y false, verdadero y falso. Vamos a ver el siguiente tipo de dato utilizando type y vamos a poner un 2.2, que parecería que ya lo vimos, pero no. Entonces yo le doy enter y me va a decir que es un tipo de dato float o flotante. ¿Pero qué es eso? Esa es la forma en la que varios lenguajes distinguen los números que tienen punto decimal. Y como vimos en la clase pasada, nosotros no necesitamos declarar qué tipo de dato vamos a ocupar en cada una de nuestras variables. A diferencia de otros lenguajes de programación donde es estrictamente necesario que nosotros le digamos qué tipo de dato vamos a almacenar. A partir de la versión de Python 3.9, nosotros tenemos la opción de declarar qué tipo de dato vamos a estar almacenando en una variable. Si nosotros quisiéramos declarar qué tipo de dato vamos a guardar en una variable, lo que tenemos que hacer es primero poner un nombre. En este caso vamos a poner contador. Vamos a poner dos puntos, espacio y el tipo de dato que vamos a guardar ahí. En este caso vamos a guardar un tipo de dato entero o un tipo de dato integer. Seguido vamos a dar espacio y ponemos un igual. Y vamos a iniciar este contador con 0. De esta forma estamos diciéndole a contador que va a almacenar un tipo de dato entero. ¿Y esto de qué nos va a servir? Nos va a servir para poder identificar de qué tipo son nuestras variables cuando las estamos declarando en nuestro código. Y de esta forma no confundir el tipo de dato que vamos a guardar ahí. Finalmente, para poder salir del shell de Python, lo que vamos a tener que hacer es escribir la palabra exit seguida de dos paréntesis, uno que abre y uno que cierra. Le damos enter y con esta salimos del shell de Python. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor dame un like, suscríbete, comparte con tus amigos y te veo en la siguiente clase.